¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este tercer y último encuentro de estas charlas del doctor Rafeca sobre tendencias actuales en Derecho Penal, organizadas por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental en Lomas de Zamora. Así que bueno, agradecemos a todos y a todas por conectarse, y especialmente al doctor Rafecas, que está una vez más acompañándonos. Bueno, muchas gracias Camilo, muchas gracias Diego, muy buenas tardes a todas, a todos, desde toda la provincia de Buenos Aires y también algunas otras jurisdicciones. Bueno, hoy vamos a desarrollar el tercer y último tema que nos habíamos comprometido, habíamos acordado. Como les dije en la clase del miércoles pasado, la idea hoy es presentarles algunos temas, digamos, en la hora y media aproximadamente que vamos a tener, presentarles algunas cuestiones interesantes de lo que es el complemento, ¿no? de la llamada autoría y participación criminal. Es decir, ustedes saben, la teoría del delito está construida y diseñada sobre la base de un hecho ilícito cometido por un único autor, ¿no? Entonces, en todos aquellos casos en donde intervienen dos o más personas en un injusto o en un delito, bueno, ahí entonces entra en consideración este complemento llamada la teoría de la participación criminal. Una aclaración preliminar que me parece que es importante es la siguiente, una cuestión terminológica, digamos. La especie, es decir, el punto de partida general de todos los temas que están englobados en este capítulo, es lo que se llama la participación criminal. Es decir, todos aquellos que de una u otra manera intervienen con mayor o menor intensidad, con mayor o menor proximidad, o con mayor o menor cercanía, digamos, a las cuestiones centrales de ese hecho ilícito, sin importar si los roles son primarios o secundarios, todos son partícipes. Es decir, la denominación partícipe abarca a todos los que intervienen en un delito. De esta especie se derivan dos clases que son, por un lado, los autores y por otro lado, los cómplices, ¿no? Entonces es como un triángulo, ¿no? Es la idea de un triángulo. Participación y luego los dos vectores hacia abajo, por un lado los autores, por otro lado los cómplices. Básicamente, de acuerdo, hoy no tenemos tiempo para hacer el desarrollo histórico de las distintas teorías que se fueron imponiendo a lo largo de los últimos 200 años, primero las teorías objetivas, después las teorías subjetivas. Eso está desarrollado en todo caso en el libro que también, bueno, estamos de algún modo presentando con estas charlas, que es este libro, ¿no? El de Derecho Penal sobre Bases Constitucionales, que publiqué el año pasado, a fin del año pasado. No tenemos tiempo para ello, pero sí vamos a desarrollar la teoría hoy absolutamente dominante en doctrina y en jurisprudencia, tanto en Alemania como en España como en Argentina, que es la teoría del dominio del hecho. La teoría del dominio del hecho. Que obviamente descansa sobre el esquema finalista de acción, ¿verdad? Entonces, esta teoría, esta noción del dominio del hecho, básicamente, su razón de ser es proponer un correcto deslinde, es decir, una correcta separación entre autores y cómplices, dentro de lo que es la participación criminal. Esa es la razón de ser fundamental de la teoría del dominio del hecho. Definir dentro de todos los que intervienen en un delito, quiénes van a ser los autores y quiénes van a ser los cómplices. Es una teoría formulada por el profesor Roxin a principios de los años 60 y que hoy tiene un enorme apoyo de la doctrina y es la más usual también, entonces, como les decía, en la jurisprudencia. Básicamente lo que va a decir Roxin y que nosotros también desarrollamos en el libro es que los autores son aquellos que van a detentar el dominio del hecho. En ese sentido, y lo voy a leer textual, lo voy a leer en palabras de Roxin,
esto está en la página 676 del libro mío, dice, posee dominio del hecho, y es autor quien en la realización del delito aparece como figura clave, como personaje central, por su influencia determinante o decisiva en el acontecimiento. Esto básicamente es esto, ¿no? Entonces, domina el hecho aquel que tiene en sus manos las riendas del suceso causal y que guía durante la etapa ejecutiva ese curso causal hacia la producción del resultado. Y entonces, a mí, particularmente en las clases y también en algunos autos de procesamiento, me resulta muy conveniente la metáfora, para hablar de los autores, la metáfora de los protagonistas centrales o actores principales de esa proyección o de esa película que es el hecho ilícito. Los actores principales son los autores, los llamados autores. Los actores principales son los llamados autores. Mientras que los cómplices, es decir, aquellos que carecen del dominio del hecho, van a ser más bien los actores de reparto, los actores o actrices de reparto, ¿no? Entonces, me parece que esta metáfora es útil porque es muy próxima a la noción del dominio del hecho que está presentando Roxin cuando refiere aquí que el autor son los protagonistas centrales. Bueno, son los actores principales. Bueno, por supuesto, esto tiene implicancias. No es lo mismo desde el punto de vista del merecimiento de pena en concreto ser un actor principal que ser un actor de reparto, es decir, no es lo mismo ser autor que un cómplice primario, ¿no? Más allá de que en nuestra legislación penal, y esto es absolutamente usual también en las legislaciones penales comparadas, el autor, los coautores y los cómplices, incluyendo los inductores o instigadores, todos tienen en principio el mismo merecimiento de pena en términos de escalas penales. Se le va a aplicar la misma escala penal al autor, al coautor y también al cómplice primario o al inductor. Pero esto no quita que en términos de merecimiento de pena en concreto, de la escala penal, no va a ser lo mismo el disvalor de injusto del actor principal que del actor meramente de reparto. Siempre, normalmente, la regla es que los cómplices tienen un menor merecimiento de pena en concreto. Entonces, esto es relevante desde el punto de vista, entonces, nada menos que de la configuración de la pena. Dicho esto, entonces, cierro el concepto de dominio del hecho, entonces reitero, digamos, todos aquellos que son definidos como autores, que básicamente son tres, hay tres categorías de autoría, las voy a poner aquí en el chat. Autor directo, autor mediato y la coautoría. Ahí están las tres formas de autoría. ¿Qué tienen en común estas tres formas de autoría? Que tienen el autor o los coautores poseen el dominio del hecho, son los protagonistas principales, son los actores centrales, tienen en sus manos, individual o colectivamente, detentan en sus manos las riendas del curso causal durante la etapa ejecutiva, no durante la preparación, sino durante la etapa ejecutiva, dirigiendo esa causalidad hacia la producción del resultado. Esos son entonces los autores. Mientras que del lado de la complicidad, es decir, en todas aquellas formas de participación sin dominio del hecho, bueno, tenemos también básicamente tres clases de complicidad. La complicidad primaria, artículo 45, la complicidad secundaria, artículo 46, y la instigación o inducción,
o también determinación, que está también prevista en el artículo 45 del Código Penal. Como decía, tanto la complicidad primaria como la instigación tienen la misma escala penal, le corresponde a la misma escala penal que los autores. La única excepción es la complicidad secundaria, que es aún un rol aún menor dentro de lo que es la complicidad, y que tiene una reducción obligatoria de la escala penal de 1/3 a la mitad, ¿no? De 1/3 del máximo a la mitad del mínimo. Entonces, este sería el único caso de reducción obligatoria de la pena en materia de participación criminal. Bueno, dicho esto, una última cuestión. Entonces, definimos los autores, ahora definimos los cómplices. ¿Cómo se define la complicidad? Bueno, Roxin no se hace demasiado problema. Y nosotros tampoco, por lo tanto. Cómplices son aquellos partícipes que carecen del dominio del hecho. Es decir, se los define por carácter negativo. Reitero, los cómplices son aquellos que participan del suceso criminal, pero que carecen del dominio del hecho. No tienen en sus manos las riendas del suceso causal en la etapa ejecutiva. Porque, por ejemplo, su aporte fue en la etapa previa, en la etapa preparatoria. O su aporte se limitó aún antes en el tiempo, en la etapa de la ideación, es decir, es el instigador que le crea el dolo al autor. Y eso es todo su aporte. Entonces, no están realizando aportes durante la ejecución del delito. Y por lo tanto, homenajeando al principio de estricta legalidad, no son los que están cometiendo el delito de acuerdo a estas premisas que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, en definitiva, el dominio del hecho es el deslinde entre los autores y los cómplices. Los autores son todos los que tienen el dominio del hecho, los cómplices son los que carecen del dominio del hecho. Y entonces, de los cómplices, vamos a decir algo muy importante, que es que, en definitiva, participan en el delito de otro, que es el autor. ¿Se entiende? Esto es muy fuerte desde el punto de vista de la atribución de la pena, del disvalor de injusto. Todo cómplice realiza un aporte material o espiritual en el delito que comete otro, que es el autor, o los autores, los coautores. ¿Estamos? Muy bien, creo que esta es una apretada síntesis, digamos, introductoria para, sobre esto, desarrollar básicamente 3 temas que yo quería compartir con ustedes. La discusión actual en torno de la coautoría. Segunda cuestión, la discusión actual en torno de la autoría mediata. Y si tenemos tiempo, también referirnos brevemente a la instigación sobre la base de algunos casos de la jurisprudencia argentina muy interesantes. Bueno, en cuanto a la coautoría, lo más interesante que yo tengo para compartir con ustedes es que durante 25 años la jurisprudencia argentina, y yo me incluyo, digamos, como titular de un juzgado penal, bueno, que hemos tenido a cargo megacausas, ¿no? Y seguimos teniendo, digamos, investigaciones por crímenes muy complejos de lesa humanidad, o crímenes muy complejos también de delitos contra la administración pública, o de narcotráfico, de lavado de activos. Con lo cual, en donde la categoría de la coautoría es fundamental, es de uso cotidiano en un juzgado, por ejemplo, como el donde yo me desempeño. Y durante 25 años, los fiscales y los jueces y los profesores, digamos, aplicamos y enseñamos, por supuesto, las propuestas del profesor Roxin, que es quien creó la teoría del dominio del hecho y quien, por lo tanto, hizo unos desarrollos muy profundos, dominantes en doctrina, con relación a cada una de las categorías de la participación criminal. Lo hizo no en el tomo 1 de su tratado, porque ese tomo 1 no estaba allí
desarrollada la cuestión de la participación criminal. Aparece en el tomo 2, que Roxin escribe en Múnich en 2002 y que se publica en castellano en 2015. No, entonces, bueno, ahora sí tenemos eso, pero durante 25 años nos manejamos con otra obra de Roxin que se llamaba Autoría y Dominio del Hecho, publicada por Marcial Pons en Madrid, por supuesto, traducido por sus discípulos españoles. Y allí Roxin entonces decía que la coautoría, obviamente sobre la base de un esquema finalista de acción, respecto del cual es fundamental para entender el dominio del hecho, la coautoría tenía dos componentes, dos elementos. Vamos a ponerlo acá en el chat. Coautoría. Un elemento objetivo era la realización del hecho, la realización en común, ¿no?, del ilícito por parte de los coautores, y un elemento subjetivo era el llamado plan común. En realidad, en aquella obra hablaba de decisión en común. Decisión en común, ¿no? Entonces, ¿qué es la coautoría? La coautoría es cuando dos o más partícipes durante la etapa ejecutiva, no durante la etapa preparatoria, sino durante la etapa ejecutiva, cuando comienza la ejecución del hecho, detentan en común el dominio del hecho. Es decir, codominan, tienen un codominio funcional del suceso que está muy emparentado con la noción de empresa criminal o emprendimiento criminal, ¿no? Es decir, toda coautoría es una empresa criminal o un emprendimiento criminal, en el cual, al igual que en los emprendimientos lícitos, exactamente igual, se encara un propósito y un objetivo con un reparto de tareas, con una distribución de funciones. ¿Para qué? Para optimizar los tiempos, para ahorrar costos y riesgos y para aumentar las chances de alcanzar el resultado que se procura. Esta definición es exactamente lo mismo, la misma para la constitución de sociedades comerciales o para la constitución de empresas criminales. Es decir, delitos cometidos en coautoría. Reitero, entonces, en la coautoría lo que vamos a tener es una distribución de funciones, un reparto de tareas, una asignación de tareas entre todos los coautores, para que todos ellos, durante la etapa ejecutiva, codominen el suceso, detentan entre todos las riendas del curso causal, impulsando esa causalidad hacia la producción del resultado. Y sobre esa base, entonces, Roxin reclamaba, y por supuesto nuestra jurisprudencia así lo hacía también, estos dos componentes, ¿no? Tiene que haber la realización en común del ilícito, es decir, esto que yo acabo de describir, el reparto de tareas, la distribución funcional de tareas, etc. Y además, ese reparto de tareas, subjetivamente, es decir, en la mente de cada uno de los coautores, tiene que estar la idea en común de conformar esa empresa criminal con ese propósito y esos fines, ¿no? Es decir, tiene que haber una decisión en común de todos ellos, que es la que constituye una especie de cemento que une todas las piezas y todas las participaciones, ¿no? El aspecto subjetivo, el dolo de los coautores, arroja luz, permite explicar, le da cognoscibilidad a cada uno de los roles que se han distribuido durante la ejecución del delito. Entonces, bueno, durante 25 años esto fue así. Ahora, en las últimas décadas empezaron a aparecer casos que pusieron en cuestionamiento especialmente el elemento objetivo, especialmente apuntando al elemento objetivo, es decir, a la realización en común.
La pregunta que se empezaron a hacer los tribunales en Alemania, en España, en Argentina, con relación a esta distribución de roles, es, bueno, sí, hay una distribución de roles, pero ¿acaso no es importante qué tipo de rol o qué tarea va a cumplir cada uno? Porque muchas veces se vio en casos en donde la tarea que desarrollaba uno de los coautores durante la etapa ejecutiva era bastante banal, ¿no? O ciertamente que no era decisiva, digamos, para alcanzar la consumación. Entonces, frente a esos roles no decisivos, ¿qué hacemos? ¿Mantenemos la coautoría? Porque en definitiva se cumplían las dos exigencias. Ese coautor realiza en común y tiene la decisión en común. Un ejemplo concreto que yo cito de la jurisprudencia alemana. Un grupo de boqueteros comienza su faena, perfora paredes, hace túneles, con mucho trabajo, y llegan a una bóveda, ¿no? Para saquearla. Bueno, esto es descubierto, son detenidos los coautores, y en la reconstrucción del hecho, entonces, tenemos que 4 o 5 de ellos, bueno, llevaban adelante, por supuesto, las tareas fundamentales de la empresa criminal, y había uno, que era un menor, el hermano de uno de los coautores, cuyo aporte durante la etapa ejecutiva, cito textual el fallo judicial, se limitaba a alcanzarle refrigerios y bebidas refrescantes a los que cavaban el túnel o perforaban las paredes. Reitero, el aporte de este supuesto coautor a la empresa criminal durante la etapa ejecutiva era alcanzarle un refrigerio y unas bebidas refrescantes a los demás coautores. Bueno, casos como estos llevaron a la jurisprudencia a vacilar, ¿no? En torno de si se daba este elemento objetivo de la realización en común. Bueno, finalmente Roxin, en el tomo 2 de su tratado de Derecho Penal, que se publicó en castellano en 2015, recoge estos señalamientos de la jurisprudencia y acepta y admite esta restricción al elemento objetivo, que, digamos, la manera en la que lo reconoce es incluyendo un segundo elemento objetivo que tiene que darse en el caso, y que es la esencialidad del aporte. La esencialidad del aporte. Ahí está. Es decir, para cerrar este tema, ha habido una muy interesante evolución en la concepción de la coautoría, especialmente por parte de la jurisprudencia, que llevó a la doctrina a recogerla, a reconocerla y por lo tanto a limitar, a restringir el alcance de la coautoría. ¿Se entiende? A restringir el alcance de la coautoría en su aspecto objetivo. No cualquier realización en común va a postular para la coautoría, sino que esa realización en común, además, tiene que caracterizarse como esencial. El aporte de cada uno de esos coautores tiene que ser esenciales para alcanzar, digamos, los dos objetivos que toda empresa criminal se proponen, que son, primero, consumar el delito, y segundo, obtener o lograr la impunidad. Son dos los objetivos que se proponen todas las empresas criminales inexorablemente. Consumar el delito y salirse con la suya en términos de impunidad. Entonces, en la búsqueda de esos dos objetivos, todos los aportes que durante la etapa ejecutiva sean esenciales van a ser entonces característicos de la coautoría. En cambio, si no son esenciales, entonces vamos a calificarlos como cómplices primarios.
Bueno, esto, para los que quieran ampliar, está en las páginas 679, ya les digo, a la página 682 del libro Derecho Penal sobre Bases Constitucionales. Está ahí desarrollado. Bueno, ¿alguna pregunta respecto de esta primera cuestión? ¿Se entendió el tema? Pueden escribir en el chat si, o tomar la palabra, no sé, como quieran. Bueno, si estamos bien. Seguimos entonces. Bueno, gracias, ahí está. Gracias, Elisa, Paola, José Luis, Martín. Bien, vamos al segundo tema, que es la cuestión de la autoría mediata, ¿no? La autoría mediata, hace medio siglo atrás, no tenía mayor relevancia, eran casos muy esporádicos. Bueno, esto no existe más. Hoy en día la autoría mediata es cotidiana. Es un concepto que cada vez es un concepto que tenemos que manejar muy bien, porque cada vez tenemos más modus operandi o casos en donde las bandas criminales o el crimen organizado apela a este tipo de situaciones en donde, incluyendo por ejemplo el narcotráfico, ¿no? En donde estas bandas criminales se valen de personas que actúan sin dolo, es decir, ignorando por completo que están participando de una actividad criminal, de modo tal de que, en caso de que sea descubierta la maniobra, el que va a caer detenido o imputado va a ser justamente esa persona que fue usada como un instrumento, ¿no? Por las organizaciones criminales que operan por detrás. Porque básicamente esto es la autoría mediata. El 95% de los casos de autoría mediata tienen esta estructura. Hay una persona de atrás que es la que domina la causalidad y la que tiene el dolo, y que utiliza o se emplea, se vale de otro que obra como un instrumento a ciegas, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos cada vez de modo creciente casos de narcotráfico o de transporte de sustancias estupefacientes por vía terrestre, por vía marítima, por vía aérea, en donde las empresas transportistas, un camionero, un capitán de un avión o un capitán de un barco, un chofer de taxi o un chofer de remis o de Uber o de lo que fuera, o un flete, para decir algunos de los miles de ejemplos, o un courier privado, ignora por completo que ese paquete que está transportando o ese cargamento que está transportando contiene drogas, contiene pastillas, contiene éxtasis, contiene marihuana, contiene cocaína, con lo que fuera. De modo tal de que si ese camión que está circulando por la ruta 14, que viene desde Paraguay a Buenos Aires, es interceptado a la altura de Gualeguaychú, y se decomisa una de marihuana, entonces, ¿quién va a ir detenido? Va a ir detenido el chofer del camión. Y cuando el chofer del camión esté frente al fiscal federal, ¿qué va a decir? Bueno, yo acá tengo la guía de transporte, tengo el contrato, tengo el remito, y ignoraba por completo que disimulado en la carga de carbón que estoy transportando había 1 tonelada de droga. Y por lo tanto, ese camionero está obrando en error de tipo, Está obrando sin dolo. Está completo el aspecto objetivo del transporte, pero no existe el aspecto subjetivo. No hay conocimiento de los elementos de la tipicidad objetiva. Bien, esto es cada vez más frecuente, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Las empresas de correo privado o el correo argentino, bueno, todo el tiempo se descubren paquetes o sobres respecto de los cuales se está cometiendo, se está contrabandeando, se está cometiendo un delito de narcotráfico
o alguna otra cuestión similar. Ahora bien, más allá de esto, bueno, al menos formalmente, hay otras categorías de autoría inmediata, allí cuando el instrumento, en vez de obrar sin dolo, en realidad obra, por ejemplo, justificadamente, ¿no? Obra justificadamente, es decir, obra, por ejemplo, con un estado de necesidad justificante. Es recurrente, no en Argentina, pero sí en Brasil, que asaltantes de bancos no se molestan en ir al banco y hacer la escena típica de asaltar un banco, ¿no? Con armas de fuego y máscaras y someter a todo el mundo. Bueno, esto no ocurre en Brasil. En Brasil los asaltantes lo hacen mucho más astutamente, irrumpen en una madrugada en la casa del tesorero del banco, de aquel que tienen la llave para ingresar a la bóveda, y secuestran a toda la familia, los privan de la libertad, los amenazan de muerte, y le dicen al tesorero: vos vas a ir con alguien de nuestra organización, vas a abrir el banco, vas a abrir la bóveda, nos vas a dar 200.000 reales, y si no haces esto, matamos a tu familia. Bueno, y entonces ese pobre tesorero, bajo estas amenazas terribles y muy, muy creíbles, de propia mano entonces sustrae estos caudales o estos recursos del banco. Bueno, está claro en este caso que el tesorero está obrando, está afectando la propiedad del banco para salvaguardar bienes jurídicos de mayor relevancia, como son la libertad y la vida, ¿no? de su familia. Y por lo tanto obra justificadamente. Es un instrumento. Los verdaderos coautores mediatos son los que están en la casa, y que organizaron esta maniobra. Ellos son los coautores mediatos en este caso, ¿no? Y luego también tenemos una tercera forma también de autoría inmediata, quizás un poco más plausible que tengamos en la jurisprudencia, que es los casos de autores mediatos que se valen de un instrumento que obra inculpablemente, es decir, bajo una causal de exculpación, en donde vienen a consideración, lamentablemente de modo frecuente en mi ciudad y en general en el país, los casos de bandas criminales o a veces incluso familiares que se valen de niños o de niñas para cometer delitos, por ejemplo, delitos contra la propiedad, ¿no? O delitos de narcotráfico. Son los niños muchas veces los que llevan el dinero o traen la droga, etc. Y por supuesto son inimputables plenos, de acuerdo a la ley 22.278. Lo cierto es que en estos casos, en reiteradas ocasiones, la jurisprudencia correctamente ha considerado a las personas adultas que están por detrás como los autores mediatos, ¿no? Y se van a hacer acreedores entonces de los delitos cometidos por los niños, con el agravante previsto, creo que es en el artículo 20, esto de allí cuando se utilicen justamente menores de edad para cometer delitos, se agrava la pena en 1/3, ¿no? Martín Bailán pregunta por los casos de las mulas. Bueno, este es otro caso, precisamente, que muchas veces las defensas en el fuero penal económico aquí en la Ciudad de Buenos Aires plantean estas situaciones, ¿no? Y en algunos casos se ha hecho lugar. Allí cuando una mujer que proviene, por ejemplo, no sé, de Perú o de República Dominicana o de algún otro lugar por el estilo, está trayendo en sus ropas o en su vientre ¿no? cápsulas con droga, este tipo de situaciones, y una vez que son descubiertas, bueno, confiesan el hecho y de alguna manera, digamos, alegan y quizá demuestran que se encontraba en una situación de vida o muerte, por ejemplo, tener que pagar la operación de un hijo y no tener los recursos, y entonces la única manera de obtener recursos rápidamente era a través de esta situación. Bueno, y entonces sería posiblemente, podemos pensar eventualmente, por lo menos ahí hay un planteo que tenemos que resolver, en el cual la defensa nos está diciendo que esa mujer
estaba actuando como un instrumento que obraba inculpablemente, es decir, sobre una situación de imposibilidad de obrar de otro modo, ¿no? O de estado de necesidad disculpante. Pero bueno, esto hay que probarlo, es arduo, ¿no? Es una colina difícil para superar, digamos, por parte de la defensa, pero es perfectamente posible, ¿no? José Luis Villegas pregunta si podemos deducir la autoría mediata del artículo 45 o no es correcto. Gracias por la pregunta, José Luis. Esto, por supuesto, yo lo desarrollo en el libro. No hay, es más, vos fíjate que subrepticiamente la respuesta a tu pregunta está cuando yo definí al principio de la clase cómo denominaba, ¿no? a la instigación, a la inducción o a la determinación directa. Cuando el artículo 45 del Código Penal dice que son punibles también los que determinasen directamente a la comisión de un delito, se está refiriendo, según mi opinión, y esta es la opinión mayoritaria, tradicional de la doctrina argentina, desde Soler, Núñez, Fontán Balestra, etc., se está refiriendo a los inductores. Es decir, cuando el Código Penal habla de determinador directo, es un sinónimo de instigador o de inductor. La autoría mediata se deduce de la primera parte del artículo 45, cuando el Código Penal sencillamente dice los que tomasen parte en la ejecución del hecho. El autor mediato ejecuta el hecho a través de un instrumento. Es decir, es como si utilizara una máquina, o un vehículo, o un revólver, o un can. Bueno, aquí utiliza una persona humana, pero la está instrumentalizando, y por lo tanto, el que ejecuta el hecho es la persona de atrás. Esa es, a mi juicio, la respuesta correcta a tu pregunta. Ah, gracias, Ana María. No era el 21, el artículo 41 cuater, y cuando la utilización de menores de edad. Muchas gracias. Ahí está. Tenemos varias magistradas de responsabilidad penal juvenil que seguramente este tema lo conocen muy bien. Bueno, entonces, reitero, y para cerrar esta cuestión, entonces tenemos tradicionalmente 3 categorías de autoría mediata. La más importante, si ustedes tienen que estudiar este tema o concentrarse en el tema de la autoría mediata, sin duda, para decirlo gráficamente, el 95% de los casos concretos y reales en nuestra jurisprudencia, en nuestros tribunales, de autoría mediata, son de casos en donde el autor mediato se vale de un instrumento que obra sin dolo. Que obra sin dolo. Es decir, cuando alguien usa a otro, lo engaña, y el otro va y comete el delito. Como me pasó a mí hace unos años, que por el turno policial, en el Ministerio de Educación, detienen a un sujeto que se había presentado con un título secundario falso, pretendiendo convalidarlo, ¿no? Pretendía convalidar un título secundario que era falso, pero lo curioso es que no era un título secundario propio, sino que era de una mujer. De una mujer. Bueno, viene detenido, lo indagamos, y este hombre nos dice, mire, yo le hice un favor a mi concubina. Mi concubina, cuando yo fui al centro, me dijo, che, ¿no me haces un favor? Toma, acá está mi título secundario, andá a legalizarlo al Ministerio de Educación, ¿no? Porque de esa manera entonces se podía presentar a un puesto de trabajo o algo por el estilo. Es decir, la concubina, en este caso concreto, usó como instrumento a su propio concubino, que previsiblemente terminó detenido, imputado por uso de documento público falso, del artículo 296. Bueno, una vez que se aclararon las cuestiones, ¿cómo terminó el asunto? El concubino sobreseído, porque obró en error de tipo, obró sin dolo, obró como instrumento, y su concubina procesada como autora mediata por el uso de documento público falso. Y por supuesto, una relación concubinaria que inmediatamente terminó, ¿no? Esas son las secuelas que suelen dejar este tipo de situaciones. Bueno, muy bien, entonces, a estas 3 categorías, reitero, estos casos de autoría inmediata donde hay un instrumento sin dolo,
las otras donde hay un instrumento que obra justificadamente, o por último, instrumentos que obran inculpablemente, no tenemos mucho tiempo de desarrollarlo ahora, pero bueno, está el capítulo completamente desarrollado en el libro, de la página 699 a la 704, que hay una cuarta categoría de autoría inmediata, la vamos a poner acá, que es allí cuando el autor se vale de un instrumento, de un aparato de poder. De un aparato organizado de poder. Lo que se llama la autoría inmediata en virtud, vamos a ponerlo como muchas veces se lo propone en libros, en virtud del empleo de un aparato de poder organizado. Ahí está. Bueno, esta teoría, la gran mayoría de ustedes trabajan en la justicia provincial, seguramente no están al corriente quizás de esta cuarta categoría de autoría inmediata, pero yo al menos, digamos, los pongo en conocimiento, los menciono, que es una categoría que se viene empleando de modo permanente y muy útilmente en los procesos contra represores de la era del terrorismo de Estado. En el sentido de que, más allá de que los ejecutores directos, ¿no? Es decir, por ejemplo, los integrantes de los grupos de tareas, los que torturaban de propia mano, los que irrumpían en casas, en puestos de trabajo, en la vía pública y arrestaban a las víctimas y las conducían a los centros clandestinos, los interrogaban. Todos esos eran coautores. Todos eran coautores y ahí entonces aplicamos la coautoría funcional de Roxin, el dominio del hecho. Estaba claro en estos casos, por ejemplo, de lo que era el funcionamiento del centro clandestino, como el Vesubio, por ejemplo, que estaba ahí en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, en camino de Cintura y Richeri, o Mansión Seré, que funcionaba en Aedo, ¿no? Muchos con asiento en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en estos centros clandestinos había claramente un reparto de tareas entre guardias, interrogadores, torturadores de propia mano, las patotas o grupos de tareas que eran los operativos que entraban y salían del centro clandestino. Había un jefe que estaba presente también y tenía obviamente mucha incidencia. Había enlaces con otros, con mandos superiores. Bueno, todos ellos detentaban las riendas del suceso causal durante la ejecución de las privaciones de la libertad, durante la ejecución de las torturas, y participaban tanto de los dos elementos objetivos que hablamos, la realización en común, por el reparto de tareas y las funciones que cada uno cumplían, más, obviamente, eran todos aportes esenciales, sin los cuales no se podía avanzar en la producción del resultado, y al mismo tiempo, indudablemente, todos ellos tenían dolo, ¿no? El dolo de la coautoría, esto del plan común o la decisión en común de llevar adelante esos crímenes. Ahora, por encima de esa estructura de coautores, había mandos, había una cadena de mandos, ¿no? Que comenzaba con un jefe de área, que normalmente era un teniente coronel que estaba en un regimiento, afuera del centro clandestino. Luego había un jefe de subzona, que normalmente era un coronel, que estaba a cargo de una brigada o algo así. Y luego un jefe de zona, que era un general, ya a cargo de una división. Bueno, las órdenes criminales desde la cúpula del Estado Mayor bajaba por esos puestos de mando hasta los centros clandestinos, y al mismo tiempo la información de inteligencia que se arrancaba bajo tortura en estos centros clandestinos fluía y subía por estos mandos medios, por la jefatura de área, la jefatura de subzona, la jefatura de zona. Bueno, para esos mandos medios es que se aplica esta teoría de la autoría inmediata. El instrumento no es una persona física.
el instrumento es el aparato de poder. Es decir, es esa estructura estatal, ilegal, clandestina, que se puso en marcha con el golpe de Estado, incluso antes, y que tiene unos recursos materiales y humanos muy fluidos, ¿no? Muy disponibles, y que convierte directamente en fungibles o intercambiables los ejecutores directos. Entonces, una vez que se comprueba que había un aparato de poder ilegal en desenvolvimiento, todos los mandos medios que ocupaban cargos relevantes y por donde fluían esas órdenes, pasaron a ser autores mediatos, en virtud del empleo de un aparato de poder. Bueno, esta teoría que Roxin presentó en Alemania en 1963 sobre la base del caso Eichmann de Jerusalén, en donde se aplicó también esta misma lógica, y Eichmann, que era un Obersturmbannführer, es decir, un teniente coronel, un mando medio de la Gestapo, de las SS, terminó siendo condenado como autor, pese a que él nunca pisó los lugares de fusilamientos o los campos de exterminio. Él operaba desde Berlín, ¿no? Desde la oficina B4 del departamento sectas de la Gestapo, que dependía de las SS. Bueno, el tribunal lo condenó como autor mediato. Roxin presenta esta teoría en Alemania con la ilusión de que se aplique a los juicios contra los nazis, y nos enteramos en el tomo 2, que escribe Roxin en 2002, en donde él se queja amargamente de que su teoría de la autoría mediata por aparato de poder nunca jamás se aplicó en Alemania para los crímenes nazis, cuando podía haberse aplicado. Y de hecho, dice Roxin, si no recuerdo mal, en la página 110, en una nota al pie, dice: la primera vez que se aplicó mi teoría de la autoría mediata por aparatos de poder organizado, la primera vez que se aplicó en el mundo fue el fallo de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires en el juicio de las juntas militares en 1985. Esto está en el Tratado de Roxin, página 110, tomo 2. Y, lógicamente, así como lo aplicó la Cámara Federal en el juicio de las juntas, para Videla, Macera, Agosti, etc., los tribunales que retomamos estas investigaciones a partir de los 2000, retomamos también la aplicación del criterio de la autoridad mediata en la megacausa del primer cuerpo, en mi juzgado, la aplicamos desde el primer momento, y todas ellas fueron confirmadas, todos los decenas de procesamientos con esta calificación fueron confirmados por la Cámara Federal, por los tribunales orales y por la Casación Federal. Es decir que hoy en día, si hay un lugar en el mundo en donde se aplica esta propuesta de Roxin sobre la base del juicio a Adolf Eichmann en Jerusalén, es en nuestro país, en el marco de los procesos contra los criminales de lesa humanidad de la época de la dictadura. Así que esto es un aspecto también muy importante, muy relevante, porque, reitero, las 4 salas de la Casación Federal han adoptado y aceptado esta postura, y son muy pocos los tribunales que tienen alguna postura en competencia, ¿no? Porque tanto Jacobs por un lado como Zaffaroni por el otro, bueno, plantean algunas formas alternativas, ¿no? Jacobs habla de coautoría directamente, Zaffaroni, en cambio, habla de, ya ni me acuerdo, creo que habla también de coautoría, pero bueno, tiene un camino alternativo, no le convence esta posición. Bueno, ¿alguna pregunta respecto de esto? Uy, ya son 3:20, bueno, nos quedamos sin tiempo. ¿Alguna pregunta de este tema de la autoría mediata? ¿Estamos bien? Bueno, con respecto a la inducción, con respecto a la instigación, es muy... nosotros aquí en la Argentina tenemos algunos casos muy interesantes, que yo los he aprovechado para trabajar en el libro, ¿no? Por ejemplo, el caso de Mariano Ferreira.
En el caso de Mariano Ferreira, no sé si lo recuerdan, era un militante del Partido Obrero que fue asesinado de un disparo de arma de fuego por parte de una patota que había sido mandada a desbloquear un corte de vías férreas y que luego se probó que había sido, esa maniobra había sido ordenada por el líder del sindicato de la Unión Ferroviaria, ¿no? Y entonces en la sentencia del tribunal oral condenan a los dos coautores del homicidio, de un homicidio y de unas lesiones graves, porque además de Ferreira hubo otro militante que recibió un disparo y, bueno, sufrió lesiones, digamos, dolosas, y entonces los ilícitos eran dos, ¿no? Un homicidio y unas lesiones graves por arma de fuego. Entonces, en ese caso, el caso yo lo tengo, yo mal no recuerdo, un segundo, creo que lo tengo directamente citado como en una entrada, por si lo quieren leer directamente. Publicidad, investigación. No, está el caso Cabezas, pero no este. Bueno, a partir de la página 716, está en el libro, decía, en el tribunal oral estaba planteada la cuestión de cómo abordar la cuestión de el que dio la orden, ¿no? De mandar a disparar, digamos, con las consecuencias, haciéndose cargo de las consecuencias en esa ecuación. Y entonces, en este caso, en el caso Ferreira, y en el caso Cabezas, en el caso de José Luis Cabezas, que fue juzgado en un tribunal oral en Dolores, que es un caso tremendamente interesante, y que yo lo desarrollo en un apartado especial, se planteó la cuestión de cómo interpretar que en el artículo 45 del Código Penal, cuando habla de la instigación, dice los que determinasen directamente a otro. Los que determinasen directamente a otro. ¿Cómo hay que interpretar este directamente? Bueno, aquí el tribunal del caso Ferreira y el tribunal del caso Cabezas difirieron sobre cómo interpretar esta cuestión. Gracias, Paola. Ahí está poniendo la página del tratamiento del caso Ferreira, como yo lo estoy contando acá. Empiezo por el caso Cabezas, que es, a mi juicio, la postura correcta de cómo interpretar esto de determinar directamente. Porque cuando uno va a 100 años atrás, a la creación del código, ahí en los mensajes, en el mensaje del Poder Ejecutivo, en los debates parlamentarios, queda bastante claro qué quiso decir el legislador. Y la doctrina de aquel entonces también acompaña esta idea, de que cuando habla de determinar directamente, está hablando en términos subjetivos, es decir, lo que quiso decir el legislador es que el instigador solamente es aquel que obra con dolo directo de instigar, Es decir, aquel que inequívocamente le llena la cabeza al instigado para que el instigado vaya y cometa el delito con su propio dolo y su propia culpabilidad. Y entonces, ¿qué queda fuera en la intención del legislador? Queda fuera comentarios en el aire, palabras o frases equívocas que pueden tener doble sentido o que pueden ser interpretadas de distinta manera, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, a estos vecinos hay que matarlos, me quiero matar a mi mujer, ese tipo de comentarios en el aire no pueden considerarse instigación. Para que haya instigación en sentido jurídico penal, la instigación tiene que ser inequívoca, clara, ¿no? Directa. A eso se refiere el legislador. Entonces, en el caso Cabezas, ¿esto qué es lo que permite? Lo que permite es definir como instigador a aquellos casos en donde hay una cadena de instigadores. Como fue en el caso Cabezas. Chabrán instiga a Gregorio Ríos, que era su jefe de custodias. Gregorio Ríos, a su vez, instiga a La Liebre Gómez, que era el comisario de Pinamar, y La Liebre Gómez, a su vez, instiga al oficial Camaraza y Preyeso, que son los que van a llevar adelante el crimen en sí mismo. Hay una cadena de instigadores. Bueno,
todos son instigadores, en tanto y en cuanto determinen directamente a otro, ¿no? Y así sucesivamente a cometer, en definitiva, el delito. Y esto está aceptado, por ejemplo, en Roxin en el tomo 2, esto está aceptado, digamos, en general, que es punible la cadena de instigadores. En cambio, en el caso Ferreira, el Tribunal Oral de Capital que intervino en el caso, dijo que no, dijo que cuando se habla de determinación directa, lo que significa es, lo analizaron desde el punto de vista objetivo. Dicen que cuando habla de determinar directamente es que solamente es punible el instigador que está inmediatamente en relación con el autor. ¿Se entiende? Es decir, como que el instigador que directamente, en términos objetivos, está en relación con el autor. Y por lo tanto, los instigadores que están por detrás no pueden ser definidos como instigadores. Bueno, esto igual no cambia mucho porque el líder de la Unión Ferroviaria terminó siendo condenado como cómplice primario. Más allá de que no fue definido como instigador, se consideró que su aporte era de todos modos esencial, sin el cual el resultado lesivo no hubiera ocurrido, el lugar de poder que ocupaba, la ascendencia que tenía sobre sus subordinados, lo condenaron igual como cómplice primario. Pero, entonces, digamos, es interesante, ¿no?, este debate o esta discusión que hay en jurisprudencia en torno a los alcances de la instigación. Para cerrar el tema, en mi opinión, de acuerdo a, reitero, a el mensaje del Poder Ejecutivo en 1921, los debates parlamentarios y la doctrina de aquel entonces, queda bastante claro que es una referencia al aspecto subjetivo de la instigación, ¿no? Y que además está muy bien, es correcta esa apreciación. Porque, lógicamente, deja fuera todas aquellas maledicencias o aquellas quejas o comentarios que eventualmente alguien puede interpretar como un suceso, como un inicio de un emprendimiento criminal. Pero eso no lo convierte en instigador al que hace ese comentario. Bueno, esto era más o menos lo que quería compartir con ustedes. Todos estos temas entonces están en esta obra, Derecho Penal sobre Bases Constitucionales. Yo ya les pasé, y les reitero una vez más, el mail por si a alguno le interesa adquirirlo directamente desde la editorial. Bibliografía para el curso @gmail.com, y ahí el equipo docente de mi cátedra los va a ayudar para hacerse un ejemplar, dedicado por supuesto, y lo mandamos a cualquier lugar de la provincia, así que podemos coordinarlo por ahí. Bueno, espero que les haya gustado las clases. Les agradezco de vuelta a Camilo y a Diego por permitirme llegar a todos ustedes. Me dice Diego que las 3 clases van a ser subidas en el canal de YouTube, así que las pueden ver todas las veces que quieran, y espero que les sirvan mucho de ahora en adelante. Y les deseo lo mejor en su carrera profesional y académica, y ojalá los que han adquirido el libro, que lo aprovechen mucho, que les sirva mucho en los temas que vimos y en todos los otros temas de la teoría del delito y de la teoría de la pena.